¿Qué hace que una idea sea tan peligrosa como para convertirla en un blanco de odio? ¿Por qué alguien que dedica su vida a reflexionar es visto como una amenaza? Él no pidió ser amado, pero tampoco pidió ser odiado. Lo que pidió fue valentía para enfrentar lo que tú temes. Pero, ¿será que el problema está en sus ideas o en el malestar que causan en quienes las escuchan? ¿Y si aquello que odias en él es en realidad un reflejo de lo que intentas evitar en ti mismo? Por eso, él es el filósofo que todos odian. Pero cuidado, si lo escuchas hasta el final, quizás descubras que estás de su lado, y eso puede cambiar la forma en que los demás te ven también. La jornada de uno de los filósofos más brillantes y malinterpretados de la historia comienza en un escenario bucólico. Rocken, un tranquilo pueblo de la antigua Prusia, hoy territorio alemán, y para añadir un toque peculiar a su imagen icónica, ostentaba un bigote que muchos considerarían como mínimo memorable. En la casa de los Nietzsche acababa de llegar una nueva vida. Era Friedrich Wilhelm, bautizado en honor al entonces rey de Prusia. No sabemos con certeza si la elección del nombre fue por falta de creatividad o por una genuina admiración hacia el monarca, pero el pequeño Friedrich no tardaría en tomar un camino que iba mucho más allá de las expectativas comunes. La familia Nietzsche era sencilla y profundamente devota. El padre, Karl, era un pastor luterano que lideraba la iglesia local, mientras su esposa, Francisca, equilibraba con gracia la vida doméstica. Formaban una pareja amorosa y dedicada. Poco tiempo después del nacimiento de Friedrich, la familia creció con la llegada de Elisabeth, su hermana, y más tarde, Ludwig, el hermano menor. Al principio, todo parecía marchar bien para los Nietzsche. El hogar era animado y la fe parecía sostener todos los retos cotidianos, pero la felicidad de la familia sufrió un golpe cruel e inesperado. Cuando Friedrich tenía apenas 4 años, su padre, Karl, fue diagnosticado con una grave enfermedad cerebral. La condición lo dejó debilitado, incapaz de realizar hasta las tareas más simples, y sumió a la familia en un profundo sufrimiento. Ver a la figura paterna, antes llena de vida y vigor, desmoronarse de una manera tan dolorosa, debe haber marcado a Friedrich de formas que quizás solo él podría comprender. Esta tragedia temprana no sería la última en moldear la visión del mundo del niño que, años después, se convertiría en uno de los pensadores más influyentes y enigmáticos de la humanidad. En pocos meses, la vida de Friedrich Nietzsche cambió para siempre. Primero, perdió a su padre, Karl. Y como si ese golpe no fuera ya devastador, su hermano menor, con tan solo 2 años de edad, falleció de manera inesperada, víctima de una enfermedad repentina. Nada en esta historia remite a un cuento de hadas. Esta es la dura realidad. La sucesión de pérdidas dejó marcas profundas en el joven Friedrich, algo evidente en los relatos de quienes lo conocieron. En la escuela, era descrito como un niño serio, casi indiferente, con una madurez precoz que no pasaba desapercibida. Pero esto no era sorprendente, considerando todo lo que había enfrentado a tan temprana edad. Al menos tenía amigos, ¿o no? Poco después de la muerte de su padre, Friedrich fue a vivir con sus parientes paternos, alejándose aún más de cualquier sensación de normalidad. Es casi inevitable imaginar el peso que Friedrich cargaba. La vida parecía implacable, acumulando dificultades sin compasión. En aquel tiempo, el sufrimiento era algo que se debía silenciar, no acoger. No importaba si el abismo de la existencia parecía insoportable. El consejo siempre era el mismo: sigue adelante, no te quejes. Y así, Friedrich creció, lidiando con su dolor como podía. Después de la muerte de su padre y su hermano, la familia se mudó a Nuremberg, donde comenzaron a vivir con las tías paternas. Friedrich, aunque sin comprender del todo la magnitud de lo que había sucedido, se esforzó por mantener una actitud positiva. Se dedicó a sus estudios, buscando hacer sentir orgullosa a su madre, y lo logró. En la escuela primaria se destacó. Más tarde, asistió a un colegio cristiano, donde se graduó. Aunque sus notas no eran excepcionales, parecía destinado a seguir los pasos de su padre, quien era pastor. Esto se hizo aún más evidente cuando decidió estudiar teología en la Universidad de Bonn. Pero la vida universitaria, que al principio parecía prometedora, pronto trajo nuevos desafíos. Las divergencias personales entre 2 profesores influyentes convirtieron el ambiente académico en algo hostil para Friedrich. Además, su vida social nunca fue sencilla. Crecer como el único hombre en un hogar marcado por pérdidas y responsabilidades tempranas
Dejó cicatrices profundas, cargaba un peso emocional que, incluso con el paso del tiempo, nunca lo abandonó del todo. Ese aislamiento, moldeado por los traumas de la infancia, continuaría influyendo en sus decisiones y en su visión del mundo a lo largo de toda su vida. Nietzsche intentó, durante un tiempo, adaptarse a la rutina de la universidad. Hizo esfuerzos genuinos, socializó, se involucró en actividades e incluso se atrevió a componer música, aunque, seamos sinceros, ese no era precisamente su talento más destacado. Sin embargo, con el paso de los meses, quedó claro que ese ambiente no le brindaba ni felicidad ni propósito. Fue entonces cuando tomó una decisión drástica: abandonar la carrera. Ese rompimiento marcó también el inicio de un gran cuestionamiento interno sobre su fe cristiana. Imagina a alguien que, al intentar escalar un pozo, es empujado de vuelta al fondo repetidamente. No pasa mucho tiempo antes de que surja una pregunta inevitable: ¿por qué seguir intentando si el destino parece ser siempre el mismo? Cada persona responde a esa cuestión de forma distinta. Un enamorado diría, por amor; un dependiente, por los vicios; y un cristiano, por Dios. Pero ¿qué sucede cuando Dios deja de ser una respuesta? Para Nietzsche, renunciar a la escalada significaba renunciar a su propia vida, algo que no estaba dispuesto a hacer. La única salida era buscar un nuevo significado, una nueva razón para seguir adelante. Sabía que necesitaba una dirección, pero aún estaba perdido. Al buscar apoyo en su madre y su hermana, no encontró consuelo, sino reproches. Lo criticaron por abandonar los estudios y cuestionar la fe. Esto no solo profundizó su aislamiento, sino que también marcó el inicio de un distanciamiento duradero con su familia. A pesar de ello, su hermana desempeñaría un papel crucial en su historia más adelante, pero eso es otro tema. En ese momento, Friedrich estaba confundido, frustrado y dividido. Aún así, sentía que necesitaba cambiar de rumbo. Fue entonces cuando decidió estudiar filología en la Universidad de Leipzig, sumergiéndose en las lenguas y culturas antiguas. Esta decisión le dio un respiro. Hizo amistades, construyó buenas relaciones con algunos profesores y finalmente encontró una sensación de estabilidad. Aún así, la vida seguía presentándole desafíos. Mientras albergaba un profundo deseo de ser amado, su suerte con las mujeres era prácticamente inexistente, y su relación con el cristianismo, antes sólida, se fue deteriorando con el tiempo. Poco a poco, Friedrich dejó atrás lo que alguna vez había sido un pilar en su vida. En los años 800, renunciar a la fe era una decisión atrevida, especialmente en una Alemania tan marcada por la religiosidad. Sin embargo, siguió ese camino, impulsado por los vientos de cambio que trajo consigo el iluminismo y la revolución científica. Nietzsche estaba lejos de tener todas las respuestas, pero la búsqueda de algo más grande ya era, por sí sola, un paso adelante. Y así, entre dudas y descubrimientos, comenzó a recorrer el camino que lo convertiría en uno de los pensadores más fascinantes de la historia. Comencemos con una reflexión intrigante. ¿Qué pasa cuando decides dejar de lado todas las reglas y creencias que te han enseñado desde siempre? Esas que te dijeron que eran la verdad absoluta, incuestionable. Y además, si tu suerte en el amor no es de las mejores, ¿qué sucede? Bueno, la respuesta es simple. Probablemente terminarás en problemas. Tomemos a Nietzsche como ejemplo. No sé si tenía un tipo particular de mala suerte o si su pérdida de fe fue un golpe personal para Dios, pero el hecho es que contrajo sífilis a una edad temprana, lo que lo debilitó físicamente durante toda su vida. Así que aquí va un consejo de oro. La protección nunca está de más, amigo. A pesar de los desafíos, Nietzsche no permitió que eso lo definiera. Se dedicó con fervor al estudio. Tenía un amor incomparable por los idiomas y, créelo o no, tomaba tanta leche que probablemente causaba envidia a cualquier vaca. Todo ese esfuerzo lo convirtió en el mejor estudiante de su clase, lo que le valió un puesto como profesor en Basilea, donde conquistó a sus alumnos con clases cautivadoras y un enfoque único y personal. Además, aún encontraba tiempo para ser voluntario en un hospital local. ¿Te lo imaginas? Era un verdadero ejemplo de dedicación y resiliencia. Uno pensaría que, con tanto esfuerzo, tendría una vida feliz y tranquila, ¿no? Pero la vida, como sabemos, adora lanzar sorpresas. Trabajando sin las protecciones necesarias mientras cuidaba a los enfermos, Nietzsche contrajo disentería, una enfermedad que destruyó su salud. Esto lo apartó de la enseñanza, la gran pasión de su vida, y lo obligó a retirarse a los 34 años.
Se siente la frustración, ¿verdad? Aún así, Nietzsche siguió adelante, como si viviera ese famoso dicho, lo que no me mata, me hace más fuerte. Y así llegamos a la frase que dividió opiniones en todo el mundo. Dios ha muerto. Si eres cristiano, puedes sentir un escalofrío de incomodidad o incluso indignación al escuchar esas palabras. Pero, ¿Nietzsche realmente quería ofender? La frase aparece en una de sus obras más emblemáticas. Así habló Zaratustra. Se trata de una novela filosófica donde explora ideas profundas sobre la humanidad y las bases de la sociedad. La narrativa comienza con Zaratustra, el protagonista, aislado por una década en la cima de una montaña. Durante ese tiempo, se dedicó a reflexionar sobre la humanidad y los valores que moldean el mundo. Después de años de contemplación, decide descender al mundo para compartir sus ideas. Sabía que sería un camino difícil. Después de todo, ¿quién dijo que solo vale la pena recorrer los caminos fáciles? Al llegar a un pueblo, Zaratustra se encuentra con un mercado bullicioso. Entre hombres de fe y otros ya alejados de la religión, encuentra un púlpito improvisado para comenzar su discurso. Al principio, pocos le prestan atención, pero como una chispa que se convierte en incendio, la multitud comienza a reunirse. Entonces, lanza su declaración. Dios ha muerto. El impacto es instantáneo. El mercado, antes ruidoso, se sumerge en un silencio casi palpable. Algunas personas quedan boquiabiertas, mientras otras fruncen el ceño con pura indignación. Hay quienes ríen nerviosamente, como si aquello fuera solo el delirio de un loco. Pero, en medio de la confusión, también hay quienes lo escuchan con atención. Esos pocos, con la mirada fija en Zaratustra, perciben algo en sus palabras, una verdad que, aunque incómoda, toca profundamente sus propias dudas e incertidumbres sobre el mundo. Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. Estas palabras resonaron como truenos en la sala. Un silencio casi palpable se apoderó del ambiente mientras él explicaba la profundidad de esta declaración. Para muchos, especialmente aquellos que ya se habían alejado de la religión, la frase no sonaba como una metáfora, era una constatación. Fuimos nosotros quienes, al cuestionar, desafiar y deconstruir antiguos dogmas, rompimos el vínculo con la autoridad divina que antes guiaba nuestras vidas. Se detuvo, con la mirada firme, como si quisiera que cada persona allí absorbiera el peso de lo que había dicho. Sí, al matar a Dios, nos enfrentamos a un abismo, perdimos un eje, un propósito dado, pero eso no es motivo para desesperarse. Al contrario, es una invitación, un llamado a algo más grande, crear significado en medio del caos, construir nuestros propios valores y convertirnos en autores de nuestras propias historias. La tensión en el aire se rompió con su voz cargada de determinación. Ahora es tu turno. Deja atrás la comodidad de las antiguas certezas. Abraza tu fuerza interior y enfrenta el mundo como un creador, no como un seguidor. Es hora de convertirte en algo más grande, un Übermensch, el arquitecto de tu propio destino. Por más impactantes que parezcan estas palabras, es importante recordar, esto es solo una interpretación. Nietzsche, con su prosa densa y provocativa, se expresaba como un cronista de otra era, lleno de simbolismos y matices. Esto lo hacía único, pero también lo alejaba de la comprensión popular, provocando que sus ideas fueran frecuentemente distorsionadas. La frase «Dios ha muerto», por ejemplo, no era un ataque simplista a la fe, como muchos creyeron en su momento. Era una observación sobre los cambios culturales y espirituales que estaban moldeando a la humanidad. Esa incomprensión, de hecho, contribuyó a que Nietzsche fuera etiquetado como excéntrico o incluso loco, incluso por personas cercanas a él. Un juicio duro y tal vez apresurado. A pesar de las adversidades, su salud frágil y el aislamiento, Nietzsche continuaba buscando sentido en medio del caos, con una resiliencia que rozaba lo heroico, y fue precisamente eso lo que trató de transmitir. Para Nietzsche, el colapso de las antiguas certezas no era el final, sino el comienzo de un viaje para reinventar la vida. Comprendió que, durante siglos, hemos sido condicionados a ver el mundo de manera binaria, correcto o incorrecto, sagrado o profano. Cuestionar estas estructuras era revolucionario, pero también aterrador. Al fin y al cabo, no es fácil enfrentar el vacío y darse cuenta de que somos responsables de llenarlo. Sin embargo, Nietzsche creía que la humanidad tenía la fuerza para trascender. En un mundo sin verdades absolutas, somos llamados a crear,
ya no esclavos de dogmas ni de expectativas ajenas, sino autores de un nuevo capítulo en la historia de la existencia humana, el camino hacia convertirse en un ser humano pleno. 7 reflexiones transformadoras. Imagina una vida vivida con autenticidad, valentía e intensidad. Fue exactamente eso lo que él propuso. Un conjunto de ideas para quienes buscan trascender las limitaciones impuestas por el mundo y convertirse en algo más grande, un ser humano elevado. Aquí tienes 7 reflexiones que él dejó para guiar este camino. Redescubre quién eres. Olvida las ataduras de la sociedad y sus infinitas reglas. Para encontrar tu esencia, necesitas dejar de lado las expectativas de los demás y explorar lo que realmente importa para ti. Es en el individualismo consciente donde reside la clave para tu verdadera identidad. Enfrenta los desafíos como aliados. La vida es un campo de batallas diarias y es en esos enfrentamientos donde nos fortalecemos. Rétate, prueba tus límites. No huyas de la incomodidad, porque ahí es donde ocurre el crecimiento. Cada obstáculo superado es un paso hacia tu mejor versión. Vive con fuego en los ojos. Los días pasan demasiado rápido como para vivirlos en piloto automático. Persigue tus pasiones con intensidad, ya sea en grandes sueños o en pequeños placeres. La energía que dedicas a lo que amas transforma una existencia común en algo extraordinario. Reconoce el valor de las tormentas. La vida no siempre será amable, pero en lugar de rechazar el sufrimiento, acéptalo. Es en la adversidad donde descubrimos cuán resilientes somos. El dolor tiene un propósito: enseñarnos, moldearnos y, sobre todo, fortalecernos. Crea tu propia brújula moral. En vez de aceptar valores prefabricados, pregúntate qué es lo que realmente importa para ti. No te aferres a doctrinas ni imposiciones externas. La verdadera ética nace de las experiencias que vives y de las verdades que encuentras en el camino. Sé tu propia ancla. Al final, nadie te conoce mejor que tú mismo. Confía en tus instintos. Escucha tu intuición. Por más que otros intenten influenciarte, la responsabilidad de guiar tu vida es solo tuya. Vive como si fueras eterno. Él creía en el eterno retorno, la idea de que deberías vivir de tal forma que, si tuvieras que repetir cada momento de tu vida para siempre, no dudarías. Esto no significa perfección, sino autenticidad y el coraje de abrazar el presente con todo lo que ofrece. Estas ideas no nacieron de una vida fácil. Él enfrentó dolores que habrían llevado a muchos a la desesperación. Aún así, eligió compartir su sabiduría con generosidad, no para imponer verdades, sino para invitar a la reflexión. Más que consejos, estas reflexiones son invitaciones a una vida plena, vivida con propósito y significado. Nietzsche siempre desafió las convenciones, transformando el desprecio en admiración y el odio en una búsqueda de significado. Creía que ese era el camino hacia la evolución del espíritu humano, pero la gran tragedia de su vida fue que pocos estaban dispuestos a escucharlo. Rechazado por una sociedad que lo veía con desconfianza, Nietzsche decidió apartarse del escenario caótico que lo rodeaba y buscar refugio en la compañía de 2 amigos filósofos, Lou Andreas Salomé y Paul Ré. La idea era simple pero ambiciosa: rentar una casa, formar una comunidad de pensadores afines e idealizar una sociedad guiada por la razón y la libertad intelectual. Sin embargo, la convivencia reveló las complejidades del corazón humano. Tanto Nietzsche como Paul se enamoraron de Lou, y ambos llegaron a proponerle matrimonio. Lou los rechazó a ambos, pero Nietzsche insistió, creyendo que ella era el amor de su vida. 3 veces pidió su mano, y 3 veces fue rechazado. La tensión entre los amigos creció hasta que el sueño de crear una utopía filosófica se desmoronó. El viaje terminó antes de lo previsto, dejando heridas emocionales que Nietzsche jamás pudo sanar. Lou confesó más tarde que estaba ahí para observar las dinámicas entre hombres y mujeres conviviendo sin interferencias sexuales, prácticamente admitiendo que utilizó a Nietzsche como parte de un experimento. Para colmo, ella se casó con otro hombre, dejando al filósofo aún más devastado. La vida de Nietzsche fue una larga batalla contra sus propias fragilidades, hasta que el peso del mundo se volvió insoportable. En 1889, mientras caminaba por las calles de Turín, presenció una escena que lo marcó profundamente. Un hombre golpeaba a un caballo con un látigo. Nietzsche corrió para proteger al animal, lo abrazó y entre lágrimas le dijo: «Te entiendo». Ese fue su punto de ruptura. Cayó al suelo y perdió el conocimiento. A partir de ese momento,
nunca más recuperó la cordura. Los últimos años de Nietzsche fueron tristes y solitarios. Incapaz de cuidarse a sí mismo, pasó a depender de su hermana Elizabeth, por quien sentía un profundo disgusto. Elizabeth, sin embargo, no solo ignoraba los sentimientos de su hermano, sino que aprovechó su vulnerabilidad para manipular sus escritos. Reestructuró e interpretó las obras de Nietzsche, distorsionando sus ideas para alinearlas con sus propias creencias nacionalistas. Esto abrió el camino para que, años más tarde, los nazis se apropiaran de conceptos como el Übermensch para justificar su ideología de supremacía racial. El legado de Nietzsche, por lo tanto, es una mezcla de genialidad e incomprensión. Sus ideas, revolucionarias y profundas, fueron malinterpretadas e incluso corrompidas por otros. A pesar de su muerte en 1900, su influencia persiste. Incluso hoy, su obra nos provoca a cuestionar el status quo, enfrentar el caos y buscar sentido en la vida, incluso cuando todo parece perdido. Adolf Hitler, en un gesto que parecía reverenciar la filosofía de Nietzsche, llegó a visitar a Elizabeth, la hermana del filósofo, en la casa donde pasó sus últimos años. Pero hay una profunda ironía en este acto. Nietzsche, conocido por su crítica feroz a las ideologías de masas, despreciaba el fascismo y el antisemitismo. Defendía el poder del individuo por encima de cualquier sistema opresivo y rechazaba vehementemente las imposiciones autoritarias sobre cómo las personas deberían vivir. Aún así, sus ideas fueron distorsionadas y usadas como una base intelectual para el nazismo, una conexión que él jamás habría aceptado en vida. Tras la Segunda Guerra Mundial, el nombre de Nietzsche fue desvinculado poco a poco de esa asociación forzada. Durante la Guerra Fría, su obra tomó un nuevo impulso, siendo reconocida por su profundidad y su visión crítica de la sociedad. Nietzsche no era un defensor de doctrinas, sino un provocador de pensamientos, alguien que veía más allá de las limitaciones de su tiempo. Hoy, en una era marcada por el creciente ateísmo y el culto al individualismo, sus reflexiones parecen resonar aún más, llevándonos a cuestionar las bases del mundo que hemos construido. Y quizá Nietzsche tendría algo que decirnos al respecto. Veía a la humanidad atrapada en una paradoja. Por un lado, deseamos la libertad, pero por otro, somos aplastados por el peso de las elecciones que ella trae. Su famosa advertencia: quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en uno de ellos. Y si miras durante mucho tiempo a un abismo, el abismo también mirará dentro de ti. Suena casi como una premonición para los dilemas modernos. Al final, somos humanos, con todas nuestras contradicciones y límites, intentando encontrar sentido en un mundo que a menudo nos desafía a soportar lo insoportable. Si llegaste hasta aquí, debo decirte gracias, no solo por escucharme, sino por tener el valor de adentrarte en temas que desafían, incomodan y de alguna manera nos transforman. Nietzsche, con todas sus contradicciones, no buscaba seguidores, buscaba pensadores. Y hoy, al quedarte hasta el final, has demostrado ser precisamente eso. Alguien dispuesto a mirar al abismo sin perderse en él. Hablando de abismos, quiero invitarte a continuar este viaje conmigo. ¿Sabes? Nietzsche creía que al compartir nuestras ideas, creamos puentes sobre esos abismos, y eso solo ocurre a través del diálogo. Así que deja tu comentario. ¿Qué sentiste o pensaste a lo largo de esta historia? Quiero saberlo. Y ya aprovecha para suscribirte al canal y darle like al video. Puede parecer algo sencillo, pero es lo que mantiene vivas estas reflexiones, llegando a más personas dispuestas a pensar fuera de lo convencional. La vida, como hemos visto, está llena de giros inesperados, pérdidas, dudas y momentos en los que todo parece desmoronarse, pero también es un terreno fértil para crear significados, incluso cuando las respuestas parecen lejanas. Nietzsche diría que es ahí donde reside la fuerza de quienes se atreven a existir plenamente. Entonces, mi amigo, lleva contigo esta reflexión. El caos no es tu enemigo, es tu lienzo en blanco. Y recuerda, las ideas pueden incluso asustar, pero son ellas las que nos liberan. Gracias por permitirme compartir este viaje contigo. Y hasta la próxima, donde seguiremos desafiando juntos lo cómodo en busca de lo real. Antes de despedirnos, quiero dejarte una invitación. No dejes que esta conversación termine aquí. Los videos que están apareciendo ahora fueron seleccionados especialmente para continuar este camino de reflexiones profundas e inquietantes. Estaré allí, esperándote, para que juntos demos el siguiente paso. Haz clic
Permítete explorar más y descubre cómo estas ideas pueden transformar tu manera de ver el mundo. ¿Continuamos? Te espero.